árduo feito pela Lil, depois de um bom tempo, tá? E agradeço a presença e o aceite da banca, né? Pablo e Renan. E, sem mais delongas, vamos dar a palavra a Lil. E, Lil, você tem 30 e 40 minutos para sua apresentação. Ok. ¿Tú me estoy viendo? Sí. Pablo y Renan, ¿ustedes me escuchan? Sí. Excelente. Bom, a apresentação vai ser em espanhol, tá? Mas os slides estão em português. Eu sabia que íamos ter essa interface, então isso vai ajudar um pouco. Bueno, entonces el trabajo que voy a presentar es límites morfológicos y geográficos entre Myotis albescens, Myotis dinelli, levis y alsexoni, que pertenece al orden de los quirópteros, familia Vespertilionidae, en el cono sur suramericano. Esta hace parte de la maestría en biodiversidad, es un requisito para graduar como maestra en biodiversidad de la pós-graduação em biodiversidade da PUC. Meu orientador, então, o Sérgio Arto. Vamos ver se isso passa. Aqui eu acho que não está em tela cheia, tá, pra gente. Saiu. Tirou essa palavra. Estuche, existe. Ok, vamos lá. Ok, agora sim. Não? Tiro de tudo. Agora sim? Sim, agora sim. Ok, então, retomando. O programa, então, uma introdução geral. Ok. Hipótesis, metodologia geral, capítulo 1, que é a avaliação do erro, da repetibilidade e da reproducibilidade de los resultados, y el capítulo 2, que son los límites morfológicos entre las especies de estudio. Las consideraciones finales.
Entonces, el grupo de estudio son los miotis fueron descritos por Carl en 1829 a partir de una especie europea. Es un género de distribución mundial, básicamente está en casi todos los ecosistemas, con excepción de las áreas polares y islas muy alejadas. Y actualmente se reconocen 140 especies, lo que hace el tercer género más rico dentro de los mamíferos. En el neotrópico, últimamente, ha habido un alto estudio aquí, especialmente por dos investigadores, y uno por un tercero, y esto ha llevado a que de 14 especies que hasta hace unos 10 años se reconocían para el neotrópico, actualmente estén reconocidas 34. 25 de esas especies tienen distribución en Sudamérica y de ellas 16 en el Cono Sur. Los murciélagos miotis son principalmente insectívoros, es decir, existen algunas excepciones, pero son excepciones, y son murciélagos de tamaño pequeño, con dentadura bastante delicada, típico de animales que se alimentan de insectos y que son tamaños pequeños. Su dieta entonces está principalmente conformada por mosquitos, zancudos, lo que hace excelentes controladores de vectores. Hasta hace poco se consideraba que la mayor diversidad y el centro de origen era en las regiones septentrionales. Sin embargo, con los trabajos recientes se ha establecido como potencial centro de origen la región oriental. El origen, entonces, ha datado para el Paleoceno tardío. De 33 millones de años es el registro fósil de una especie actual, el más antiguo. Y desde hace 30 millones de años a un proceso continuo de diversificación con algunos momentos de alta intensidad. Esa alta intensidad en el neotrópico ha tenido dos eventos importantes. En el Mioceno medio, hace 14 millones de años, con la expansión casi global del género y el surgimiento del clado americano. Y el segundo evento fue en el Plioceno, que fue hace 4 o 6 millones de años, con la radiación neotropical. En el clado neotropical es un clado monofilético. Los miotis actualmente entonces se distribuyen de acuerdo a una hipótesis biogeográfica, y este clado neotropical ha tenido, por lo menos, se ha surgido a partir de 2 eventos de dispersión de la fauna neártica. Este clado está dividido en 2 subclados, el cual fue nomeado como grupo Albesen y grupo Ruber, que fueron las 2 primeras especies descritas para el grupo. Este trabajo entonces se concentra en algunas especies del grupo Albesen. Entonces, aquí tenemos el clado que está compuesto por los Albesen, la especie, y aquí está Myotis levis y Myotis dineri. Y Myotis axixoni no tiene, es una especie muy reciente, no tiene secuenciamiento aún, pero se intuye que puede estar ahí en ese mismo plano. Existe un trabajo molecular que fue el paradigma acerca, que ha sido como un gran hito dentro de los estudios recientes de Myotis en el neotrópico, y este trabajo, que es de Larsen y colaboradores, identificó que por lo menos hay 15 especies dentro del material disponible, que es bastante poco para el neotrópico molecular. En el Timbán, 15 especies crípticas aún por describir. De esas especies, algunas han sido descritas, pero otras continúan esperando, ¿no?, para ser estudiadas. Dentro del grupo, dentro de las especies nombradas como Albesen, entonces, de 17 individuos analizados, hay 4 linajes que presentan diferencias genéticas mayores del 5%, y si se parte del umbral de que una especie se forma a partir en Myotis, a partir del 2% de diferencia, serían 7 los linajes en esa muestra de 17 individuos, que tiene grandes vacíos dentro de la
Sudamérica, por ejemplo, no tienen toda la región central, no tiene muestras, del Cono Sur tampoco tiene muestras este análisis. Las especies entonces aquí estudiadas, Myotis albesi fue descrita por Azara en 1801 y 1802 a partir de un material que él colecta en los esteros de Libera. Esta especie estaba descrita en el sistema lineal después por Etienne Geoffroy. Tiene una serie de sinonimizaciones, de sinónimos, dentro de ellos Myotis argentatus, Vespertilio arsinoe, posiblemente Vespertilio escivus también, Isidori, Vespertilio leucogaster, Vespertilio nubilus, Vespertilio mundus, Vespertilio Myotis brunense. Y esos sinónimos, sin embargo, ellos han estado en movimiento, entre nígricas y a veces nígricas, y ahí van, ¿sí? Esta historia constante. Para el caso de Myotis levis, él fue descrito a partir de un material colectado por Auguste de Saint-Hilaire en un viaje que él hace a lo largo de Brasil hasta la provincia cisplatina, que sería la actual Uruguay, y él llega hasta Paraguay. Este material supuestamente fue colectado en Brasil. En las notas que él tiene del viaje en Brasil, él recorre desde Río Grande do Norte hasta Río Grande do Sul. La localidad de tipo de él nunca fue fijada. Entonces, algunos intuyeron que era el sur de Brasil, pero no existe ninguna evidencia de que sea así, a partir de la evidencia real, ¿sí? Tiene también como sinónimos a Myotis chiloensis alter, ha sido ubicado dentro de ella por mucho tiempo a Myotis vinelli, también a Myotis nubilis y a Vespertilio polypes. Vespertilio polypes inclusive fue descrita junto en el mismo trabajo y hizo parte de esas mismas colectas, solo que este sí tiene en la etiqueta, en una etiqueta del material tipo dice Río Grande y Minas Gerais. Este Río Grande, acerca de estudios de personas que han hecho aquí en Brasil, entonces concluye que es Río Grande do Norte. Para el caso de Myotis vinelli fue descrito a partir de Tucumán, ya en las yungas argentinas, a una altura de 456 metros sobre el nivel del mar, que fue un material que fue colectado por Vinelli. Y Myotis saxonia, la especie más reciente, que fue descrita por Moratelli y colaboradores en 2011 a partir de la tesis doctoral que él hace con material de aquí, de Brasil. Esta especie fue descrita para Río de Janeiro, estamos en la bioma de la Mata Atlántica, a una altura entre 760 y 860 metros sobre el nivel del mar. Y como parte de la serie de tipos incluye una serie de parámetros. ¿Sí? Ok, no Cono Sur, entonces la Cono Sur ha sido reescrita para países. En Argentina, Barthes hizo la tesis doctoral con los murciélagos de Argentina. En Paraguay, Homero revisan sí el género específicamente. López y colaboradores también lo revisan y escriben más recientemente. En Uruguay, Acosta y Lara hacen la revisión de murciélagos de Uruguay. Jiménez y colaboradores también lo hacen. Y en Brasil, entonces, los trabajos que hacen la revisión es la tesis doctoral de Carolina Aire y la de Moratelli, Carlos Moratelli. Algunos grupos específicos han tenido más detallamiento, más estudios, por ejemplo, Myotis albesi estudiado por Moratelli y Olivera, y ellos analizan la variación intraespecífica en Sudamérica sin encontrar una estructuración suficiente como para identificar especies diferentes en el mundo. Y en Myotis vinelli, recientemente, aquí un investigador de Paraná, entonces identificó como Myotis vinelli para el sur de Brasil unas poblaciones, extendiendo la distribución entonces hasta el sur de Brasil. Sin embargo, esa hipótesis ha sido bastante cuestionada. Y en Myotis vinelli, entonces, recientemente, Barthes y colaboradores hacen
la extensión hasta Misiones, Argentina, a partir de un material colectado por IDOETA, que hace parte también de la tesis doctoral mía. Esa es la distribución entonces actual, según el UICN, para las 4 especies. Entonces tenemos miotis a veces con una amplia distribución neotropical, miotis saxoni con 2 puntos, recientemente también fue anexado Minas Gerais, y aquí sería Misiones, estaría por aquí, miotis dinelli. Entonces para toda la faja oeste de la Argentina tiene algunos puntos de simpatría en el delta del Paraná y aquí en el espinal en el sur de la provincia de Buenos Aires, y miotis levis a lo largo del sureste de Brasil hasta entonces el sur de la provincia de Buenos Aires. Ok, ha habido entonces recientemente un trabajo activo, sin embargo, continúan existiendo muchas preguntas sin responder, inclusive planteadas por Laval desde 1973. El problema es que igualmente con estos estudios sistemáticos recientes realizados por NOAA, BAES y colaboradores principalmente en el Cono Sur, la subregión continúa con un déficit taxonómico alto y muchas preguntas continúan abiertas desde la BAE y otras se han generado a partir de sus trabajos más recientes. Su objetivo fue poder proporcionar nuevas evidencias que contribuyan para esclarecer los límites entre las especies. Objeto de este estudio. Objetivos específicos. Entonces, además es investigar si Myotis albensis, que es una especie con amplia distribución en el neotrópico, realmente corresponde a una especie de ocean complejo, y determinar si las poblaciones de Myotis dinelli del sur de Brasil realmente corresponden a Myotis dinelli, y analizar si existe esa correspondencia, si hay una afiliación de los taxones por algunos biomas o ecorregiones específicas, y hoy evaluar analizar el error asociado con la metodología utilizada. Entonces, nuestra hipótesis es que la integración de esa información a partir de morfometría tradicional, morfometría geométrica y datos geográficos es posible tener mayor información y mayor evidencia que permitan delimitar mejor y conocer mejor las. La metodología entonces es morfometría tradicional, morfometría geométrica, y geográficamente se analiza a partir de ecorregiones y análisis unimultivariados. Avanzar un poco, entonces las imágenes fueron obtenidas a partir de escaneos, un escáner de canaplano, y fueron ubicados en todos puntos anatómicos a lo largo de las estructuras, pensando que quedaran mejor representadas toda la forma de ellas. Dentro de estos puntos entonces hay puntos rojos que son lagmas y puntos verdes que fueron tratados como puntos deslizantes o semilagma. La forma entonces, a partir de la morfometría geométrica, lo que hacemos es descomponer la forma completa en forma entre aspas, que sería, entre comillas, que sería la configuración geométrica y el tamaño. Entonces, el tamaño, si bien puede variar mucho por condiciones medioambientales, condiciones de alimentación, factores más externos, la forma tiene un componente más asociado con la información genética, que son esas variaciones en la geometría. Entonces, lo que se hizo fue un análisis a través de un análisis de Procruce, que de la metodología más implementada dentro de la morfometría geométrica, que lo que se hace es que las digitalizaciones iniciales entonces son estandarizadas con un tamaño único, después se superponen con los centroides y con el ajuste de los mínimos cuadrados, entonces se organizan las configuraciones y la diferencia que quedan entre ellas, entonces es lo que se utiliza para los análisis morfogeométricos. En las escalas, los análisis estadísticos fueron los básicos, los clásicos, entonces exploratorio a partir de gráficos de cajas, de dispersión, de perfil,
análisis de componentes principales, dendrogramas, MANOVAs, ANOVAs y discriminantes. Entonces, entrando en el capítulo 1, el cual titulé Repetibilidad y reproducibilidad de la morfometría de miotis, ventajas del escáner de cama plana con relación a cámaras convencionales. La cuantificación del error es supremamente importante, especialmente en grupos de conservadurismo morfológico, como es el caso de los miotis, porque eso nos permite saber si la información y los datos que nosotros estamos teniendo son realmente reales o si es un artefacto de la metodología utilizada o de algún problema que nosotros tuvimos dentro del proceso. Entonces es fundamental hacer esa verificación. También nosotros tenemos que saber cuánto de mis datos es error para saber si yo puedo estar teniendo un opacamiento de la información, porque tal vez mi error es muy grande, entonces no es que no existan diferencias, sino que yo tengo problemas metodológicos. El error entonces se define como una desviación de ese valor real. Él puede ser de dos tipos, aleatorio o sistemático. El aleatorio entonces está... en el aleatorio yo tengo una distribución más o menos circular alrededor del valor real, mientras que en el sistemático entonces yo voy a tener una tendencia, ¿sí? Voy a tener un desvío siempre en la misma dirección, y eso es problemático porque pues, yo puedo, por ejemplo, identificar algo como una especie diferente cuando en realidad no lo es. Y en cambio en el sistemático lo que me puede llevar a que yo tenga errores de tipo 2, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando ella es verdad. El origen de los errores entonces pueden ser uni o multifactorial. El más simple es el unifactorial, que es que solamente tengo variación en las sesiones, y la otra entonces es multifactorial, que es más normal que voy a tener, que son que las variaciones climáticas, ambientales, laborales, de instrumentos pueden cambiar. Sin embargo, a pesar de ser tan importante saber cuál es el error que tienen mis datos, es poco evaluado, y en especial en la morfometría geométrica es aún menos evaluado, y en especial en murciélagos nunca ha sido evaluado. Entonces el objetivo fue evaluar la reproducibilidad y repetibilidad de los resultados morfométricos obtenidos a partir de 5 especies de miotis suramericana, utilizando las imágenes generadas con escáner de cama plana y 2 cámaras diferentes con lentes diferentes y ampliaciones diferentes. Pasar un poco por cuestiones del tiempo, de cualquier cosa, bueno. Entonces, además de eso, yo quise evaluar si las medidas externas, yo escaneé también las pieles, y si era posible obtener medidas externas a partir de las pieles escaneadas que fueran equivalentes a las obtenidas con calibre. Porque cuando uno va a revisar las correcciones, generalmente el tiempo es limitado. La metodología que yo utilicé con el escáner es muy barata, pero es muy cara en tiempo, entonces uno le da prioridad a los escaneos del material para la morfometría y no dedica tanto tiempo así para medir el material de las pieles. Pero yo en el camino me di cuenta que era importante también tener las medidas de las pieles, entonces comencé a escanear las pieles también y quería ver si eran o no equivalentes. Para eso entonces yo hice repeticiones con calibre digital, que es el método convencional, y a partir de 2 mediciones de las imágenes obtenidas con el escáner. Obviamente que las medidas que acá yo hice y evalué son aquellas que son paralelas que quedan paralelas al escáner, ¿sí? Orejas, tragos, eso no incluye. Las variables entonces craneomandibulares, entonces fueron todas estas que hay aquí, 36 variables en total, 28 craneales y 8 mandibulares. Entonces hice una réplica de las imágenes, entonces las imágenes fueron obtenidas 2 veces,
y las mediciones, las digitalizaciones fueron realizadas 2 veces para tener 4 observaciones por cada individuo. Las medidas craneales y mandibulares yo las obtuve principalmente a partir de los puntos anatómicos utilizados para la morfometría geométrica. Eso lo hice con ayuda del programa PAST. Y cuando tuve que hacerlas manualmente, porque no incluía, no estaba contenida, entonces lo hice con el programa TPS. Ese tamaño muestral fue bastante variable, varió de 55 en el angular, que generalmente se quiebra mucho por ser muy delicado, a 126 en la longitud del mastoide y del cigomático. Entonces, esa muestra total fue de 14.320 medidas, ¿sí? Que implica 5 otus por 534 individuos, por 36 variables, por 2 imágenes y por 2 repeticiones. Este material entonces fue fijado, el cráneo dorsal paralelo al cráneo de apoyo, colocado en una regla, el cráneo lateral por la norma lateralis, el cráneo ventral directamente en el vidrio del escáner y la mandíbula lateral entonces fue organizada de manera que la hemimandíbula de interés quedara paralela al plano. Sin embargo, yo tuve 4 orientaciones diferentes dentro de las mandíbulas. Entonces estuve orientada por la norma, por la línea media virtual de la mandíbula. Tuve con esta inclinación cuando ya estaban sueltas y las escaneé directamente colocándola en el vidrio del escáner, o esta condición intentando reconstruir la posición de la mandíbula con las hemimandíbulas fusionadas. Bueno, entonces esas fueron las configuraciones. En total, en los cráneos dorsales fueron 30 puntos, de los cuales 6 fueron tratados como semilagma, 33 en la vista lateral, 18 fueron tratados como semilagma, principalmente estas curvas del perfil, y en las mandíbulas fueron 37 puntos, de los cuales 19 fueron tratados como semilagma, que son pequeños curvas a lo largo de toda la estructura. Para las variaciones espaciales, entonces quería también ver si esas modificaciones, variaciones, pequeñas rotaciones en la estructura, cuando uno obtiene la imagen, porque el material, ¿cuál era el impacto de eso? Porque el material tipo, los repositorios, los bancos de imágenes, que cada vez son más abundantes, tienen algunas pequeñas variaciones en los ejes, tanto en el X, en el Y o en el Z, y quería ver qué tanto eso podía afectar y si esos datos eran viables o no en la utilización para los análisis morfométricos. Entonces, a partir de los datos empíricos, yo definí las intensidades, a partir de mi muestra fue que definí la intensidad y teniendo en cuenta entonces esa variación. Aquí está un poco de los resultados, de los diferentes errores, y aquí con relación a los resultados, entonces yo encontré que hubo un error sistemático donde en las medidas externas las obtenidas con el escáner eran un poquito más pequeñas que las obtenidas directamente con el calibre digital. Pero esa diferencia era pequeña, de máximo 5,5%, lo cual es el error que normalmente uno acepta estadísticamente, un error del 5%, lo cual entonces igual, habiendo ese error sistemático, concluyo que no es relevante. La repetibilidad de los resultados obtenidos a partir del calibre directo de las pieles y a partir de las imágenes computarizadas fue del 97%. Para en el caso de las cámaras convencionales, ya hubo unas diferencias, ¿sí? Entonces acá yo tengo
varios modelos, toda una serie de modelos para cada una de las variables analizadas, ¿sí? Entonces tengo todas las variables y dentro de ellos también tengo el modelo está compuesto, en este caso, en el icono 1, solamente en una especie representada que era nítrica, el individuo, que son las barras blancas, la variación intraobservador, es decir, el error de medición, y el error del instrumento y el error de medición, las barras negras. Entonces, lo que acá me interesa es que todas las barras blancas superen por lo menos el 90%. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Si las barras blancas comienzan a estar muy abajo, entonces eso quiere decir de que mi reproducibilidad de los datos con las del escáner con la cámara no es bueno, ¿sí? Entonces no son equiparables y yo no los podría combinar, ¿sí? Los tendría que analizar en todo caso como separados. Aquí entonces tengo algunas variables que fueron mucho más problemáticas. Dentro de ellas, bueno, el 77% fueron buenas, pero dentro de ellas tengo que en las mandíbulas y algunas variables, en especial las pequeñas, presentaron algunos problemas. En el caso del modelo 2, que fue la cámara que es una Nikon más clásica, que fue colocada en un soporte universal con un lente de 55 milímetros, esta entonces tuvo un poco más de problemas. Y acá podemos ver entonces cómo las barras se bajan. Acá yo tengo otro factor, que es el factor especie, porque en este caso lo analicé para dos especies diferentes, ¿sí? Pero entonces acá tengo más problemas, digamos, esas barras ya no están tan encima como uno de este lado. En el caso de la repetibilidad, entonces la reproducibilidad es cuando son instrumentos diferentes. Yo pruebo así una cámara, los resultados que yo obtengo con una cámara y con otra son iguales o no. Y en la repetibilidad lo que yo hago es evaluar dentro de mi mismo instrumento si mis datos son repetibles. Si yo vengo otro día y hago el mismo análisis con el mismo instrumento, si ellos son repetibles. Y en el caso, entonces, yo evalué solamente con el escáner, la repetibilidad fue muy buena, excelente, del 91,2% al 99,9%, pero hubo algunas variables que fueron un poco menos buenas, digamos, ¿sí? Pero ya no tanto por el instrumento, sino más por la variable. Es decir, de que existe una relación, una curva inversa, de potencia inversa, entre el tamaño de la estructura y el error de medición independiente del instrumento que yo utilice. ¿Sí? Y ese es un fenómeno que ha sido observado en todos los grupos de organismos, vertebrados, invertebrados, no importa cuál la condición. ¿Sí? Y eso también se ha mostrado que varía entre estructuras, que las estructuras rígidas, óseas, craneanas, esa curva cae mucho aquí, la curva de inflexión es mucho más baja que en las estructuras como las medidas, las pieles, que son más blandas y que tienen otra estructura. Generalmente el punto de inflexión es un poco más superior. Ok, pasar por aquí. Para el caso de la morfometría geométrica, entonces generalmente la morfometría geométrica es mucho más sensible al error que las medidas lineales, entonces yo espero que mis modelos, pues las barras bajen un poco más. En este caso aquí lo que estoy analizando son los tamaños encroides, lo que descubrí es que tienen un comportamiento similar a las medidas de tamaño grande lineales que yo obtuve, ¿sí? Con los otros métodos. Y que también existen algunos casos, ¿sí?, en que la variabilidad es muy grande, que hay un error muy grande entre las estructuras que están generalmente asociadas con también ese tamaño. En el caso de la forma, entonces las barras ya comienzan a bajar un poco, eso es normal porque la forma es muy sensible a las pequeñas variaciones que hay que se producen entre sesiones de medición, entre
instrumentos. Sin embargo, bueno, la reproducibilidad fue de regular a buena, pero la repetibilidad fue supremamente alta, el 99,9%. Yo también evalué entonces el error. Generalmente se ha visto que cuando uno en los componentes principales, los últimos componentes principales tienden a concentrar la información que es espuria, que es ruido. Entonces yo quería ver si trabajar solamente con los primeros componentes que me concentra el 90% de la información era acertado o no, porque también hay un debate de eso dentro de la morfometría geométrica, si utilizo todos o si corto una parte, cuánto corto, cómo corto, hasta cuál umbral, cuál criterio utilizo. Existe una serie de criterios y yo utilicé aquí entonces el umbral del 90% porque uno de los criterios, que era el criterio porque el más, digamos, exigente, que es el de Yolai, me contenía entonces, con el 90% me contenía ese criterio en todos los casos, que es la barrita. Entonces acá tengo la barra del 90% en cada uno de ellos. Yo mantuve en todos, para fines comparativos, mantuve la barra es el criterio de Yolai. Entonces yo mantuve los 90% para todos y vi cómo variaba. Porque en este modelo yo seleccioné el 90% porque el modelo con todos los efectos y con el mayor tamaño muestral fue el que me marcó el punto de corte, ¿sí? A partir de ahí los otros eran menos componentes, entonces tomé ese máximo como punto de corte. Yo lo que vi es que efectivamente yo tengo en los primeros componentes un comportamiento un poco de mayor información. Generalmente, dependiendo del modelo, yo tengo que la información lo tengo en la barra verde y después los otros, entonces yo tengo los errores, ¿sí? Error de medición cuando es total, cuando es por el observador. Y yo lo que vi, entonces lo ideal es que la barrita verde esté siempre por encima de las otras barras. En el caso del Nikon 1 yo vi que eso se me mezcló, entonces yo acá comienzo a tener problemas porque la información biológica real se me está enmascarando por el error del instrumento que yo tengo aquí, que es muy alto. En el caso del modelo Nikon 2 tuve un fenómeno aquí, que los primeros componentes concentraron también mucha variación en el caso del cráneo dorsal, pero eso también varió, no fue así en el cráneo lateral, tuve excelentes resultados, y en las mandíbulas también tuve un poco de problemas con el modelo Nikon 2. Entonces eso lo que me muestra es también de si el lente que yo estoy utilizando, si la magnificación que yo estoy utilizando es la adecuada, ¿sí? Si yo tengo un instrumento que me está teniendo problemas en algunas vistas, también puede ser por otros casos. En este caso, tengo aquí en la cráneo dorsal, mi conclusión es que hay unos problemas de cabeceo que yo no conseguí neutralizar completamente. Cuando yo uno los dos modelos, el Nikon 1 y el Nikon 2, se me aumentó la señal. Vean cómo se me separó las barras verdes, indicándome entonces que esa combinación me ayudó a neutralizar los efectos, y que también el aumento me sugiere que el aumento del tamaño a muestral también me está ayudando. Eso lo confirmo después, ese aumento, ¿no? Aquí un poco para ver la repetibilidad. Entonces yo tengo imagen 1 y imagen 2, lo ideal es que los dos polígonos se sobreponen muy bien. Esto es la repetibilidad, solamente los resultados del escáner, ella es supremamente alta. Y aquí también entonces la evalúo una repetibilidad entre aspas, porque no hay concepto de repetibilidad clásico, que yo lo que quiero aquí es ver si cada individuo con sus 4 repeticiones se me ordena junto, y también fue muy alta, ¿sí? Que fue del 98% en la mandíbula lateral al 86%, fue el menor en los cráneos en vista dorsal. Y después aquí yo lo que veo es el impacto entonces de los movimientos cuando tengo esas rotaciones en los ejes. Y bueno, entonces, por ahorita
lo que encontré es que sí, que efectivamente hay una asociación con los ejes, que en los componentes principales sí afecta, pero que cuando yo tengo, y en las ordenaciones también de los dentrogramas, pero no me afecta así tanto en las ordenaciones de las clasificaciones de los análisis discriminantes. Yo evalué también los semilasmas, estos tuvieron variación con respecto a las estructuras y tuve una situación cuando consideré el factor sexo que me desmejoró el desempeño de los modelos. Y cuando incluí la información bilateral, esta me aumentó y me mejoró el desempeño. El efecto muestral en todos los casos fue mejor, los modelos con mayor tamaño muestral fueron mejores, y entonces aquí como conclusión es que la reproducibilidad aplicadas a los cráneos y mandíbulas de los murciélagos de los géneros Myotis están fuertemente influenciadas por la metodología empleada en la captura y tratamiento de los datos morfométricos. En particular se constató que los escáneres planos son óptimos, son excelentes para obtener información de este grupo que se caracteriza por tener un tamaño pequeño. Puede que eso no sea así para otros grupos con mayor tamaño. Y en contraposición, las cámaras convencionales testadas no tuvieron un buen desempeño. Las medidas, se comprueba que las medidas lineales y los tamaños centroides son robustos a variaciones metodológicas relacionadas con variaciones leves y moderadas de la orientación en la estructura, tipo de tratamiento de punto de referencia, lamina, semilama y la incorporación de la información o no de la información bilateral. Y este error de las variables univariadas estuvo fuertemente determinado por su tamaño relativo. En la forma de las variaciones en la alineación fueron importantes, especialmente en los análisis exploratorios, pero sus efectos pueden ser minimizados por el descarte de los componentes principales que explican menos del 0.% del valor medio de la raíz latente, que es el criterio de la regla de Joder. Y o que no hacen parte de la cola, que explica menos del 10% de la variación total. E implementando pruebas y análisis donde la variabilidad intergrupo es minimizada y las variaciones intergrupos son maximizadas con análisis variados canónicos, los análisis discriminantes o inclusive los manuales. En conjunto, entonces, los hallazgos de este trabajo subrayan la necesidad de evaluar cuidadosamente las decisiones metodológicas en estudios de morfometría geométrica, adaptando las estrategias de modelado, el tipo de estructura, el diseño de estudio a las preguntas de investigación. Ok. Cuando yo comencé esto, entonces yo pensé que todo iba a ser muy fácil, todo iba a ser muy lindo, y aquí es donde viene el efecto de Dunning-Kruger, que cuando uno es ignorante en un tema, uno cree que es todo maravilloso, que tiene toda la respuesta y que las va a conseguir. Después entra aquí en el valle de la desesperación, cuando ve que todo es muchísimo más complejo de lo que uno cree, y a partir de ahí o camina para la cuesta de arriba o se queda ahí. Entonces, a partir de ahí, nos vamos para el capítulo 2, que son los límites morfológicos y geográficos entre las especies de Myotis albae, Centinelia y Sexoni y Levis en el cono sur. La metodología entonces es similar a la ya descrita. El cono sur entonces se define como el área templada que queda a partir de los 23,5 grados sur, y incluye a todo Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil y sur del Paraguay. Además de eso, yo incluí muestras de Colombia, de Myotis albae, porque quería evaluar esa hipótesis de si las poblaciones del sur del continente eran iguales a las del norte del continente. Y además de eso, entonces analicé una serie de material tipo de esos sinónimos. Fueron en total revisados 1.175 individuos, de 410 de albae, 232 de Dinelli, 63 de Sexoni y 468 de Levis. A partir de la hipótesis actual, entonces se definieron las OTUs primarias y evalué entonces esta variación a partir de
las ecorregiones como hipótesis de otros secundarios. Para el caso de Uruguay, además de las ecorregiones de Olson y colaboradores, utilicé la de Panario, que identifica una serie de regiones dentro de lo que sería esa la Pampa uruguaya. Entonces, como primero quise probar si los índices craneanos de Baude-Menos, que lo define a partir del trabajo que él hace en Paraguay, define como lo mejor que él encontró para discriminar las especies, funcionaba para el cono sur. Yo lo que vi es que él funciona bien, pero los límites son difusos entre las especies. Y hay una alta superposición entre Myotis arisexone y Myotis dinelli. Sin embargo, estas especies son alopátricas. Después, entonces, lo quise ver con otros estimadores de tamaño más clásicos, como el antebrazo, el tamaño craneal. También hay una separación, pero no es tan buena como los índices craneales, y es mucho mejor cuando lo hice sumando los dos tamaños centroides del cráneo y con el de la mandíbula. Y ahí obtuve resultados similares a los que obtuve con los índices craneales. Como resultados, entonces, yo vi que con la morfometría tradicional se mantenía muy bien la hipótesis actual de estas 4 otus o especies, ¿sí? Sin embargo, que igualmente a veces presentaba si yo coloco la línea de corte por la hipótesis de las otras especies, a veces, sin embargo, se me estaba saliendo de esa línea, indicándome que deberían ser considerados más grupos ahí, si se utilizan los mismos criterios. Como se puede ver, entonces, en los análisis de componentes principales, no hay una separación completa de ninguna de las otras. En el caso de la forma, entonces yo ya veo ¿sí? que comienzan unos a veces a ordenarse en otros lugares de las topologías de sus dendrogramas. Comienzo a ver otros patrones, Myotis arisexone se me comienza a diferenciar muy bien, y Levis y Dinelli continúan teniendo una alta sobreposición. Acá los Levis, entonces, del sur de Brasil, se quedan ordenados junto con los albeses. De manera análoga con el cráneo lateral, pero en el cráneo lateral yo tuve los mejores resultados. Acá se ven mucho más claros dos grupos importantes de albeses en la topología. Estos son los albeses sexo estricto, y también otras estructuraciones y grupos menores a lo largo. Y en el caso de las mandíbulas, yo tuve aquí en la mandíbula una mayor sobreposición en los análisis de componentes principales. Sin embargo, cuando yo voy a analizar los dendrogramas, en los cuales yo incluyo el 85% de la variación total, veo que sí hay algunos patrones de estructuración. Entonces, aquí para ver las configuraciones geométricas, Dinelli de Brasil, albeses de Brasil, albeses de Uruguay y Dinelli senso estricto. Y yo veo que los Dinelli de Brasil presentan una forma similar a los albeses de Brasil y a los albeses de Uruguay, y no así con los Dinelli. Si ustedes ven acá, la caja craneana mucho más estrecha en los Dinelli senso estricto, mientras que es inflada, que los parietales son inflados en el caso de los albeses de la Pampa y de la Mata Atlántica. De manera análoga, entonces, tengo para las mandíbulas y para los cráneos en vista lateral, que acá mucho más marcado, notorio, ¿sí? Esas diferencias. Entonces, yo tengo que los Dinelli tienen un rostro estrecho, mientras que los Dinelli de Brasil y los albeses de la Mata Atlántica de la Pampa uruguaya tienen un rostro más grueso, más elevado. Y con relación a la pregunta de si a veces es un complejo, entonces yo veo acá que hay unas relaciones sablométricas más o menos constantes para el tamaño externo, pero que cuando yo comparo las relaciones sablométricas con los cráneos y las mandíbulas son diferentes
como por ciertas áreas. Yo veo como ciertos puntos de corte, veo como una curva y luego algunas poblaciones que presentan patrones diferentes. Esto en el caso, los anteriores eran para las medidas tradicionales, esto es para los tamaños centroides también. Yo veo, por ejemplo, acá que estas poblaciones de Bolivia están teniendo un comportamiento diferente, pero bueno, aquí también tengo un problema muestral que también tengo que considerar, pero sí hay algunas, como por ejemplo estas, que no lo tienen y también están presentando una variación alométrica. Y con relación a las poblaciones de los Lewis, Dinelli y Isaacson, bueno, de Isaacson yo tengo solamente 2 poblaciones y luego otros 2 puntos de otras 2, pero no son una población como tal que pueda analizar. Por lo tanto es difícil su análisis, pero hay una tendencia a que sí hay una relación alométrica un poco diferente entre las dos, entre la población de acá del sur y la del sureste. Y lo mismo entonces para los tamaños centroides. Con relación entonces al análisis multivariados, entonces yo comienzo a tener ya diferenciaciones en esas ordenaciones en el espacio, ¿sí? Entonces acá yo comienzo a tener los albeces, en este caso sería de la bosque húmedo de araucarias, aquí lo tengo separado de los albeces de la pampa húmeda. Entonces acá yo tengo los albeces de la pampa húmeda y acá yo tengo los albeces de bosque de araucarias del sur de Brasil. En el caso de los Lewis yo veo una gran superposición, pero veo por aquí que los Lewis de Brasil del bosque de araucarias también presentan un poco de estructuras de diferenciación y los Myotis dinelli se separan, ¿no? Aquí por los Lewis también a lo largo del eje 2. Los Isaacson entonces están aquí un poco sobrepuestos. Esto es morfometría tradicional, ¿sí? Esto es morfometría tradicional y acá están representados principalmente los tipos y el material de las ecorregiones tipo también. Entonces, a partir de estos análisis, yo tengo que los Dinellis en las mandíbulas se me separan muy bien de los Lewis, entonces no es solamente tamaño, sino que yo comienzo a ver diferenciación en la forma, en los Lewis y los Dinelli, que la hipótesis es de que ellos solo difieren en tamaño. Entonces, si solo difieren en tamaño, no son especies diferentes, sino que son una subpoblación. Y ya para terminar, aquí entonces con los cráneos, también yo tengo que los mejores resultados, tengo muy buenos resultados con la vista lateral, pero también la vista dorsal también me da algunas indicaciones. Ok, entonces, como conclusiones, yo evalúo entonces aquí a partir de los MANOVA si esas diferencias si son significativas. Yo encuentro entonces todo lo rojo es porque dio altamente en todo significativo, en lo más oscuro en todos los análisis y luego aquí en el caso de Myotis dinelli y Myotis levi yo veo que es una especie que se están diferenciando pero que igual continúa estando próximas entre ellas. En los Myotis albeces yo veo que hay grupos altamente diferenciados que son significativos en todos los casos y con distancias de procrustes del tamaño encontrado entre especies diferentes. Partiendo del paradigma que a partir de punto 2 en el caso de los Myotis o punto 3 por otros autores en otros grupos ya se considera punto 03, punto 02 especies diferentes. Entonces yo tengo en Albesen una serie, estos son los promedios, una serie de grupos que están presentando esas diferencias. También lo presento acá en Lewis y Dinelli
Y lo que yo veo es que las poblaciones que están más alejadas, las del Brasil, presentan una mayor convergencia morfológica que las poblaciones que están en contacto, como la de la pampa húmeda, con los dineros. Entonces yo veo aquí que efectivamente hay grupos que son diferentes dentro de Alberes, validándose la hipótesis de que sí, de que es una especie diferente. Es validado también por datos moleculares existentes, ¿sí? Donde dentro de esos bancos moleculares por lo menos hay 4 grupos acá diferenciados con diferencias genéticas mayores del nivel de especie. Poco las diferencias, y las diferencias acá para el caso de los miotis alberes en senso estricto, y yo encuentro que hay una especie sin describir que tiene 2 formas, una forma en la pampa y otra forma en la mata atlántica, que llamo albesen 3 a la de la mata atlántica y albesen 2 a la de la pampa. Y eso son un poco la variación de lo que llaman las personas albesen a lo largo del neotrópico, ¿sí? Con una gran variación en coloración, ¿sí? Pero como la descripción es que si tiene un poco de blanco lo meten en albesen, entonces puede ir cualquier cosa. Y con relación a miotis levis y miotis dinelli, entonces yo encuentro que sí, de que hay poblaciones, de que son 2 especies muy próximas, muy cercanas, con historias evolutivas recientemente separadas, pero que las poblaciones son mucho más diferentes. Y aquí entonces veo esa variación. Esa variación es equivalente, yo encuentro 0.2, 0.21 con las diferencias de Procruste, y es la misma diferencia que yo encuentro aquí con los datos moleculares entre miotis levis y miotis levis y miotis dinelli. Encuentro diferencias de 0.20 a 0.23, que son los mismos resultados encontrados para los datos moleculares. Entonces, finalizando, ese es el mapa final que yo tengo de las especies. Este polígono de aquí es la hipótesis actual. Aquí tenemos otra dispersación un poco más para el sur, y se amplía y se incluye nuevos registros de estados en Brasil para Isaacson, que antes no se tenía. Y eso, se acaba el tiempo. Então, obrigado, Lil. Eu acho que para de compartilhar. Podemos colocar na tela. Dar uns minutinhos para banho. Vamos, Renan, então 5 minutinhos só para banho e tomar uma água. De acuerdo. Yo ya fui al baño. Tem água que chega? Porque se necesita una herramienta muy potente, ¿sí? El nuevo paradigma, es muy potente. Mas quando eu comecei, eu falei assim, quando eu comecei, eu porque, bom, desde sempre eu sabia que
sobre todo e eu não sei falar logo também. Então eu documento eu tinha também. Mas depois que eu começaram a me questionar, e eu falei, tem esse diferente, tudo, porque eu estava sentindo, tudo. Me diziam, não, mas isso não é econômico, não pode ser, não pode, quando começaram a me questionar, então eu falei, eu tenho ainda mais